El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigas en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Regresa el miércoles de Melissa con lo último del COVID junto a nuestra epidemióloga residente, doctora Melissa Marzán. San Juan condenado a inundaciones cada vez que llueve. Hablo con líder comunitario sobre estado de bombas del Departamento de Recursos Naturales y comparto mis impresiones iniciales de la vista de estatus de esta tarde en el Congreso. Arranquemos ahora con el miércoles de Melissa. Ahora, en ¿Qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública Melissa Marzán. Miércoles de Melissa. Doctora Melissa Marzán, después de yo creo que 2 semanas de unas merecidísimas vacaciones, regresa aquí a este segmento que ya, yo creo que ya mismo ya estamos viendo el final del segmento regular y podemos volver a hablar con la doctora de temas que ella dedica a su investigación, como el HIV y otros asuntos de salud pública. ¿Qué es la que hay, doctora Melissa Marzán? Todo muy bien, ¿y tú, Luis? Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Pareciera que estás diciendo que estaba de vacaciones por las islas griegas, pero no. He estado fin de año académico donde también se someten propuestas, así que ha sido en semanas un poquito complicadas, pero aquí estamos de vuelta para hablar un poco de qué hay de nuevo con la epidemia. Así mismo es, y obviamente todos saben, y los que no lo sepan, pues ahora se enteran que la doctora es profesora a tiempo completo en la Escuela de Medicina de Ponce y pues maneja múltiples investigaciones, clases y una carga académica bastante fuerte, así que como siempre le agradecemos que está con nosotros estos ratitos toda la semana, cobrando obviamente una millonada, tiene muchos ceros el cheque, ceros infinitos. Bueno, doctora Melissa Marzán, hablemos, ¿cómo es la situación de la pandemia hoy en Puerto Rico, miércoles 16 de junio? Pues Luis, vamos a hablar de los datos, empezando, ¿verdad?, por el Departamento de Salud. Hasta hoy, 16 de junio del 2021, acumulados tenemos 122.610 casos confirmados, 8 que se reportaron nuevos esta mañana. De los probables que son por pruebas de antígenos, tenemos 16.850, 4 nuevos que se suman. Y de pruebas serológicas o casos sospechosos tenemos 131.363. Y de las muertes acumuladas se reportaron 2 nuevas, así que tenemos acumuladas ya 2.538. Doctora, ya vamos yo creo que como 10 días, quizás un poquito menos, que lo que se reportan es de casos nuevos en dígitos sencillos, ¿no? Menos de 10 casos al día, etcétera. ¿Estamos donde queremos estar? ¿Falta algo? ¿Hay alguna preocupación? ¿O en general seguimos en control? Pues mira, Luis, como bien hemos aprendido en este tiempo, sabemos que la epidemia es muy dinámica, evoluciona rápidamente, así que lo que podemos decir hoy a las 5 de la tarde es que la positividad en pruebas, y esto es desde el portal del doctor Rafael Irizarry, es 1.8%, idealmente debe estar por debajo de 3, así que estamos cumpliendo y me parece que hace
más de 2 semanas que no estaba aquí, también estábamos cumpliendo, así que llevamos varias semanas manteniendo ese nivel. Igual de la positividad en casos específicos, en caso único, debe estar por debajo del 2% y estamos cercanos al 1.2%. Así que sin duda nos habla de que tenemos unos indicadores sobre mejoría. Y si tú me dices que esto se acabó, pues no, ¿verdad? Porque esto no es un asunto exclusivo de Puerto Rico, es una pandemia, donde no es esta situación que nosotros estamos viviendo no es la misma de nuestros vecinos ni lo que está sucediendo en otras regiones del mundo. Así que obviamente en parte lo que sucede en otros lugares va a impactar a Puerto Rico y de eso vamos a hablar en un ratito sobre la variante Delta. Pero en términos de la epidemia local, sí hay signos de mejoría. De hecho, en el índice de riesgo que prepara el Fideicomiso de Salud Pública, hasta el 5 de junio estábamos en nivel 2, que es un nivel de riesgo moderado, pero básicamente tocando la puerta por primera vez estar en el color verde, que sería el nivel mínimo de riesgo. Y de allí del Fideicomiso, pues los datos nos dicen que al menos hay un municipio que tiene más de 10% de positividad. Así que también hablamos un ratito de eso. Si vemos el mapa, que se ve muy bonito todo verde, solo hay un municipio en rojo, que es municipios con más de 10%, que creo que es Patillas, si no me equivoco. Maunabo. Ok, Maunabo. Sí. ¿Y qué está pasando en Maunabo? Uno al lado del otro, ¿Qué está pasando en Maunabo, doctora? ¿Por qué están en 10%? Pues mira, Luis, la realidad del caso, y yo sé que esto lo hemos hablado muchas veces, pero hay cosas que hay que seguir repitiendo. La positividad también depende de la cantidad de pruebas que se estén haciendo. Claro. Datos del mismo portal del doctor Rafael Irizarry nos hablan que la positividad específica para Maunabo es 20%. Pero cuando tú miras, pues hay 28 casos positivos de 140 pruebas que se han hecho. Claro. Eso es menos del 1% de la población, ¿verdad? Haciéndose, de Maunabo, haciéndose pruebas. Así que obviamente sí nos puede hablar a lo mejor de un brote que hay allí. Así evidentemente hay un brote importante, pero también, ¿verdad? Un momento para considerar si eventualmente el Departamento de Salud, como quien dice, pudiera estandarizar o recomendar mínimo X cantidad de pruebas que se hagan por municipio de acuerdo a su población. Yo creo que ahora que a lo mejor la cosa ha ido, ¿verdad? No estamos en aquellos momentos donde la respuesta era un poco más intensa, ahora tal vez es un buen momento para pensar qué es lo mínimo que les vamos a pedir a los municipios. ¿Verdad? Sabemos que hay sistemas municipales de vigilancia de COVID-19, pues si a través de esas mismas infraestructuras, pues vamos a recomendar, por ejemplo, pues que Maunabo tenga mínimo X 2% de su población por la semana con pruebas o cualquier otra recomendación, que hay algunas de ellas que ya la utiliza, por ejemplo, los institutos de salud de los Estados Unidos. Hay que mirarlo a nivel local y verlo con cautela, porque si no, pues vamos a tener estas fluctuaciones e idealmente pues los indicadores pues deben ir respondiendo a esa realidad particular de que si se hacen pocas pruebas, pues evidentemente pues la positividad cuando salgan casos pues va a aumentar drásticamente. Es una excelente recomendación y obviamente ahora hay un poquito más de banda de ancha de los equipos municipales porque pues no hay, de nuevo, estamos viendo poquitos casos al día, así que en teoría y ahora con la infraestructura montada y con la experiencia de un año haciendo el trabajo, pues se podría hacer el trabajo de contener y de asegurarse que los brotes locales pues no se rieguen. Rapidito vemos la gráfica de la tasa de positividad y vemos pues las curvas, etcétera, pero se sigue manteniendo. Hay un medio piquito ahí al final, pero no creo que sea tan preocupante ahora mismo. Quisiéramos ver esto en cero. ¿Es posible que llegue a cero? Bueno, si decretamos fin de la epidemia, pudiera estar en cero. Pero la realidad del caso, y aprovecho este espacio, Luis, porque en estos días escuché el comentario de que creo que el gobernador iba a declarar el fin de la pandemia. Primero aclarar que el fin de la pandemia solamente la puede declarar la Organización Mundial de la Salud.
¿verdad? La pandemia es la situación que está ocurriendo en todas las regiones, así que es importante establecer Iba a la hacer un comentario diferencia. político, pero no lo voy a hacer porque este segmento es apolítico. Ajá. La salud pública Continúe. es política, Luis, así que no Bueno, estamos... pues le iba a decir, doctora, que ya este gobernador una vez se proclamó gobernador y no tenía razón, que a lo mejor se proclama director de la Organización Mundial de la Salud. Ok, No ya. voy a entrar ahí, pero sí a la Organización Mundial de la Salud le corresponde declarar el fin de la pandemia, que seguramente no va a ser este año, Luis, así que eso es una realidad. Sí, lo que puede pasar es que en camino a mantener un nivel de contención se pudiera declarar, y esto es pensando que el escenario va a durar mucho tiempo así, se pudiera declarar control de la epidemia, o sea que a nivel local la epidemia esté controlada, pero declarar el fin de la epidemia, que sería en todo caso lo que pudiera hacer el gobierno local, también estaría errado mientras está corriendo una pandemia. Así que es importante saber que hay unos pasos que se tienen que dar, y Luis, y yo lo traigo porque en Zika, esta historia, ¿verdad? Nosotros repetimos historia. En Zika se declaró el fin de la epidemia cuando en realidad habíamos llegado a control de la epidemia. No habíamos cumplido con los parámetros que había establecido la Organización Mundial de la Salud para decir que estábamos en el fin de la epidemia. Y la declararon fin en verano y teníamos que esperar, de acuerdo a la Organización Mundial, hasta diciembre. Así que sabemos que ese precedente existe en Puerto Rico. Así que, ojo, ¿verdad? Paso a paso. Sí hay signos de mejoría, pero seguimos estando ante una situación de emergencia que básicamente hasta que el mundo entero no esté en control, pues nosotros no podemos decir que ya pasamos esto. Bueno, y entonces, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo va la epidemia en los Estados Unidos, doctora? Pues en Estados Unidos, pues la media móvil a 7 días hasta el 14 de junio, o sea, comenzando esta semana, eran los 12.415 casos. Eso es parecido a donde estaba Estados Unidos en marzo 26 del 2020. Wow. Así cuando estaba empezando el asunto de la epidemia en los Estados Unidos. Así que básicamente también hemos visto, y estos son los datos de los CDC, que hubo una disminución de 6% en los casos en comparación con la semana anterior. También hay disminución en hospitalizaciones en comparación con la semana anterior de 12.8%. Y en la mortalidad, pues ahí todavía hay algunas fluctuaciones. Aunque se ha ido disminuyendo en comparación con la semana anterior, hubo un aumento de 1.9. Así que, ¿verdad? Allí estamos viendo buenos indicadores en términos de cómo se ha ido comportando y cómo también ha ido avanzando la carrera de vacunación. Pero si te fijas, a veces hay como esos momentitos donde aumenta, aunque sea un poco, y obviamente ante la realidad de que ya está en los Estados Unidos la variante Delta y está considerada como variante de preocupación, pues hay que estar más pendiente a esos pequeños cambios, ¿verdad? En términos de los indicadores de la epidemia. Vamos a hablar de la variante Delta ya mismo, en profundo, pero ¿y ese cambio en las muertes no podría también ser contabilidad vieja que se añadieron, o esta gráfica es con las muertes en tiempo real? No, porque este dato de comparación es de el promedio de 7 días de esta semana con la anterior, cuando cerró. Así que casos acumulados no estarían precisamente en ese average de 7 días. Ok, entonces los Estados Unidos obviamente es un país muy grande y no en todos los Estados Unidos la situación está igual. ¿Qué lugares todavía en Estados Unidos hay un nivel quizás mayor, un riesgo mayor de transmisión versus el resto de la nación, del país? Pues mira, ahí recientemente los CDC incluye el nivel de transmisión comunitaria y hay unos colores, está bien bonito mirarlo. Básicamente allí Puerto Rico está incluido dentro de las 9 territorios o jurisdicciones que están con un nivel de transmisión baja, ¿verdad? Baja. Así que eso es importante reconocerlo. Allí está en color azul, que es el nivel que refiere a nivel bajo de transmisión comunitaria. En transmisión alta aparece Islas Vírgenes. Habría que ver si es un asunto que tiene que ver con manejo de datos. Pues tú te podrás imaginar que yo casi todos los días entro a mirar datos. Y por ejemplo he visto que datos de
de las Islas Vírgenes en términos de cuántas pruebas hacen, a veces fluctúa y dice que es un error o que no se ha actualizado hace X tiempos o que a lo mejor puede haber allí un issue de actualización de datos, pero básicamente 42 estados, territorios, jurisdicciones de los Estados Unidos están bajo la categoría moderada o amarillo, que sería el segundo nivel de transmisión comunitaria, hablando drásticamente, Luis, de cómo cambió aquel mapa rojo-violeta, ¿te acuerdas? Que había esta categoría que era un rojo más intenso a color violeta, así que ya en ese sentido pues estamos hablando de una mejoría a través de los Estados Unidos. Correcto, entonces importante se ve más o menos, ¿no? Hoy que solamente el 7% de los casos positivos de COVID en Estados Unidos son de la variante Delta. Se ve que en general la situación está o moderada o baja. El riesgo para contagiarse en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico, según los CDC, está baja. A nivel global, doctora, ¿dónde estamos viendo la pandemia hoy? ¿Existe un lugar que sea el epicentro? ¿Qué está pasando? Pues mira, Luis, básicamente está para esta semana en términos de la pandemia, después de aquel repunte que ocurrió en la India. Ha comenzado a bajar los casos a nivel mundial, así que estamos hablando de una disminución de 12% en los casos, 2% en las muertes en comparación con la semana anterior. Así que son buenas noticias. Y este informe tiene la semana con la incidencia más baja desde febrero. Así que básicamente retomamos aquel periodo de febrero antes de que comenzara el repunte que vimos a nivel global, específicamente por lo que estaba pasando en India. Así que interesante eso, y obviamente estas semanas en las reuniones del G7 en Europa, los países ricos del mundo destinaron 700 millones de dosis de la vacuna para países pobres, pero falta muchísimo, y lo dijo ahorita, doctora, que la Organización Mundial de la Salud dice que como para el 2023 se podría vacunar a todo el planeta al ritmo que vamos ahora. Entonces, pues hablemos de las vacunas. ¿Cómo va la vacunación en Puerto Rico y cómo va la vacunación en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos hay vacunados 145.8 millones de personas que están totalmente vacunadas, equivalente al 43.9% de la población. Y al menos con una dosis tenemos el 52.6% de la población. Ha sido un buen camino, pero pues como pasa también en otros programas de vacunación masiva, pues seguir aumentando después de 50 siempre puede ser un gran reto. Lo estamos empezando a ver aquí también con la situación de COVID. Y esos datos pues se parecen a lo que está pasando en Puerto Rico en términos de la primera dosis. Los datos del portal del doctor Rafael Izarri ponen que al menos una dosis en Puerto Rico, estamos hablando del 52.6% de la población, parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, pero estamos un poquito más atrás en términos de cuánta población está totalmente vacunada, que en Puerto Rico equivale al 39.7 o casi el 40% de la población. Sigo llamando la atención que ahí parece haber un retraso en los números del Departamento de Salud. Ayer martes, si no me equivoco, estuvo con Julio en la mañana la doctora encargada del programa de vacunación en el Departamento de Salud, y se me olvida su nombre. Doctora Iris Cardona. Ella misma, la doctora Cardona, y ella le dijo a Julio que la población totalmente vacunada ya andaba por 47%. Obviamente ella tiene unos números que nosotros no tenemos porque ella pues, está donde se producen los números. ¿Sabe algo de ese atraso? ¿Qué está pasando? Pues la realidad del caso, yo creo que desde el inicio de este año supimos que había problemas con la entrada de datos. Sí queremos tener datos en tiempo real, pero también uno reconoce que la prioridad es vacunar. Los datos irán entrando. Ojalá y el problema sea que vayamos por 60% y por los datos no lo sabemos. Pero sin duda alguna, aún estando por el 47%, pues eso significa que todavía el 53% de la población no está totalmente vacunada. Correcto. Y sigue siendo un reto para nosotros, ¿verdad?, lograr esa meta. Bueno, pues hablemos de la variante Delta, que es lo que ha estado en los medios hoy. Ya en Puerto Rico se diagnosticó el primer caso de variante Delta. Aquí lo hemos discutido varias veces, era lo que antes se llamaba la variante de la India, pero
la Organización Mundial de la Salud cambió la nomenclatura, así que ahora usamos el Delta. ¿Qué sabemos, doctora? ¿Y nos debemos preocupar o no? Pues mira, Luis, esto es importante ya que quisiera contextualizar. La variante Delta es básicamente la variante que exacerbó el repunte que ocurrió en la India, ¿okay? Y un poco en Reino Unido ya se está viendo un repunte que también está asociado a esta variante. Para tener una idea de qué estamos hablando, actualmente Reino Unido cree que entre el 90 y el 96% de sus casos está asociada a la variante Delta. ¿Okay? O sea que ya es la dominante. Es la variante dominante. En Estados Unidos, Dr. Fauci ayer mencionó que era 6-7%, pero en la velocidad que se transmite, que es mayor a la alfa, que fue la que, ¿verdad? Tuvo el último, asociado al último repunte en Estados Unidos y también aquí en Puerto Rico. Estamos hablando que tiene la capacidad de transmitirse más rápido. Así que eso evidentemente pues levanta bandera. Entonces la gente dice, bueno, pero estamos vacunando, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que sabemos de esta variante, y Luis, importante, han salido muchos datos esta semana asociados a la variante porque incluye estudios, uno de ellos publicado en la revista Lancet, que es una revista muy respetada por el ambiente de investigación y médica, donde era un estudio poblacional, o sea, esto no es un estudio de hospital, y lo traigo porque a veces es importante resaltar. Es un estudio que se realizó en Escocia y ellos tienen un sistema universal de salud, así que se les hace más fácil poder evaluar este tipo de situaciones. Así que básicamente que ellos pudieron ver que de esta variante en particular, el problema está en las personas que o no están vacunadas o las personas que solamente tienen una dosis. Recordemos que en Reino Unido las vacunas que se han estado administrando son la Pfizer, que requiere 2 dosis, y la de AstraZeneca. Así que obviamente los datos reflejan sobre estas 2 vacunas en particular, antes de que la gente salte a conclusiones equivocadas. ¿Por qué no sale la de Johnson Johnson? O Moderna. Bueno, pues el mayo 31 fue que Reino Unido empezó a aceptar Johnson Johnson. Así que no va a haber datos de Johnson Johnson en este paper. Así que no pueden llegar a la conclusión de que esa vacuna no funciona para Delta. Es que recordemos que en los lugares donde se han visto estos repuntes, esas son las vacunas que se estaban administrando. Así que son los datos que tenemos disponibles. Así que estamos hablando que para Pfizer, si tú tienes las 2 dosis, se reduce hospitalizaciones en 96%, AstraZeneca en 92%, y si solamente tenía una dosis, pues se reduce en Pfizer 79% para hospitalización y 71% en AstraZeneca. Así que evidentemente el quedarnos a mitad de camino en nuestro itinerario de vacunación, pues tiene un impacto específicamente en esta variante. Es peligroso, ¿no? Y otra cosa que se ha visto de la variante es que, pues como afecta a los no vacunados, pues tiene un efecto en particular sobre los niños que no están vacunados, no porque los padres no quieran, sino porque no hay una vacuna todavía para los menores de 12 años. O sea, la variante Delta, como ha pasado con el COVID original, la variante Alfa, que antes era la británica, y la variante Delta, va a llegar a Puerto Rico y se va a convertir en 6, 8, 10 semanas en la variante dominante, al igual que pasó en India, pasó en Inglaterra, va a pasar en Puerto Rico. Si usted está vacunado, completamente vacunado, y pasaron sus 14 días de su segunda dosis, usted debe tener el mismo nivel de preocupación que con el COVID hasta ahora. Pero si usted no está vacunado, preocúpese y corra a vacunarse. Y Luis, algo importante, obviamente esta semana hemos visto como otra vez líderes de salud pública han regresado a los medios a hablar específicamente de esta variante. Y más que, ¿verdad? Lo más importante es llevando un mensaje de que la gente se tiene que vacunar y se tienen que vacunar los que estén utilizando Moderna y Pfizer con sus 2 dosis. Así que ese es el primer llamado. Como tú bien mencionas, pues Delta, si ya empezó a circular en Estados Unidos, pues eventualmente impacta a Puerto Rico. Ya sabemos, y lo confirmó el Departamento de Salud, ¿verdad? Que
hubo un primer caso de esta variante Delta, específicamente en población pediátrica, una niña de 4 años, personas que no tienen hasta el momento acceso a vacunación. Pero me parece importante resaltar que es un caso importado, fue una turista. Así que es una bandera de que nos preparemos, que reforcemos asuntos de vacunación, precisamente porque no podemos hablar necesariamente de que está circulando a nivel comunitario, pero sí ya sabemos que tuvimos un caso de una niña que es turista, un caso importado, así que hay que estar pendiente y reforzar, Luis, porque esto pudiera tener un impacto lamentablemente en la apertura de las escuelas en agosto. Claro. Así que es importante que nosotros los adultos que tenemos acceso a la vacuna, pues vayamos a vacunarnos principalmente para poder proteger ese sector de la población que aún no puede vacunarse. Doctora Melissa Marzán, esto ha estado súper bueno. Gracias por estar aquí en otro miércoles de Melissa Más. Claro que sí, siempre a la orden, Luis. Hablamos la semana que viene, nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa luego de esta pausa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos en su programa ¿Qué es la que hay? Bueno, la semana pasada, con unas lluvias fuertes, pero lluvias normales de temporada, gran parte de la ciudad capital se inundó como en tiempo de huracán. Básicamente todo el litoral atlántico de San Juan, desde Punta Las Marías hasta el condado, al igual que sectores colindantes al Caño Martín Peña y la Laguna San José, se inundaron. Adicionalmente también la avenida Valdoriotti, una de las arterias principales de San Juan, estuvo inaccesible por varias horas a causa de las inundaciones, y de hecho residentes de múltiples comunidades ricas, comunidades de clase media y comunidades pobres también perdieron sus pertenencias en inundaciones como si se tratara de huracán. A esta fecha, el gobierno no ha explicado con exactitud qué fue lo que pasó la semana pasada, pero todo apunta a que el sistema de bombeo del Departamento de Recursos Naturales no está funcionando en la zona como Dios manda. Así que para hablar de este asunto, le damos la bienvenida nuevamente en qué es la que hay, a Alfredo Cuyar, vecino y líder de la comunidad de Ocean Park en San Juan. Bienvenido otra vez, Cuyar, y ¿qué es la que hay? Saludos, Luis, a ti y a tu radio escucha. Lo que sucedió el jueves pasado. Rápido, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió el jueves pasado fue una súbita precipitación sumada a la crasa negligencia del secretario del DRNA, que desde el pasado año y con pleno conocimiento está operando un sistema de bombas en Valdoriotti de Castro que cubre desde Punta Las Marías hasta la Parada 22 y Villa Palmera hasta nuestras comunidades costeras, con un déficit de cerca de 400,000 galones por minuto, menos de la capacidad recomendada de 660,000 galones por minuto. Esta información el propio secretario la reportó en su informe de transición. Ok, pero entonces para entender, hay una instalación grande ahí en la Valdoriotti que se ve, toda persona que transita en la Valdoriotti San Juan hacia Carolina, casi en el límite entre San Juan y Carolina, y a la derecha tiene el logo de Recursos Naturales, y esas bombas se dañaron, se averiaron en el huracán María. Lo que tú me estás diciendo es que esas bombas, lo que existe hoy allí, no es adecuado para la zona. No es adecuado. El último estudio que se hizo demandaba 660,000 galones por minuto. Okay. Y están por debajo 400,000 galones por minuto. O sea que cuando hay una precipitación de este tipo, el sistema de bombeo simplemente colapsa porque no puede con la cantidad de agua que está manejando. Entonces, ¿y qué explicación ha dado el gobierno? Este es el sistema por el que se está pagando, creo que $200,000 al mes, es lo que se está pagando por esto.
No, lamentablemente el gobierno ha tratado este asunto con medias verdades, haciendo creer que las bombas que estaban fuera de servicio antes de este desafortunado incidente fallaron durante el evento, cuando la realidad es que el DRNA y su secretario tenía conocimiento de que estos equipos estaban fuera de servicio. Como cuestión de hecho, desde diciembre del 2020 nosotros habíamos dialogado con el secretario sobre esta situación y la necesidad de una acción inmediata. El 15 de marzo de este año enviamos una carta al señor gobernador y al alcalde de San Juan, entre otros oficiales electos, alertando sobre la situación y pidiendo auxilio. O sea que evidentemente aquí lo que pasó el jueves no es sorpresa, no fue sorpresa para ti ni para nadie que sabe lo que está ocurriendo. No, ya esto lo sabíamos y lo habíamos adelantado. Inclusive, Luis, te añado que cuando el año pasado estuvo por aquí el almirante Brown, lo llevaron a visitar la casa bomba de Valdoriotti de Castro, y él tenía experiencia en bombeo, y de estar allí y escuchar los oficiales del gobierno, determinó e indicó que esa casa bomba había que hacer algo con ella porque no tenía la capacidad suficiente para el bombeo del área que cubría. Entonces, pues hagamos la historia de la casa bomba desde María para acá. Según yo recuerdo, lo que ocurrió fue que durante el huracán, pues los vientos del huracán levantaron parte de las tapas de las máquinas de la casa de bombeo y básicamente pues colapsaron las bombas. La planta eléctrica también colapsó y por eso pues la zona de Ocean Park y otras zonas de San Juan estuvieron bajo agua creo que 11 días después del huracán María. De aquí para allá yo presumo que hubo pues estimados de FEMA, hubo tema de los seguros, dinero de Core 3 y todas estas cosas. ¿Qué se ha hecho con esa instalación? ¿Hay una solución permanente en camino o vamos a seguir aquí improvisando y con cada aguacerito se nos inunda San Juan? La realidad es que no se ha hecho nada para la reconstrucción de las casas bombas. Ese proceso comienza con un estudio hidrohidráulico para determinar la capacidad de bombeo, que el mismo secretario ha estimado es aproximadamente un 20% más, pero aún el estudio no se ha hecho. Dependemos de un equipo temporero, 2 generadores y 10 bombas diésel, para los cuales han pagado más de 60 millones de dólares y que por sí solos no son suficientes para cubrir con la capacidad de bombeo. Casualmente esas fueron las únicas bombas que estaban funcionando el jueves pasado. Peor aún, las bombas que sobrevivieron al huracán María ha sido abusada, no se le ha provisto mantenimiento y han salido muchas de servicio. Y una bomba que fue instalada a principios de este año con fondos de FEMA de 100,000 galones por minuto no funciona al haber un serio problema en su diseño. Para concluir, los contratistas de los generadores y de las bombas diésel se le adeudan millones de dólares y han amenazado con cesar su servicio el 30 de este mes. Algo que está trabajando el gobierno de Puerto Rico con esto, con la ayuda del alcalde de San Juan. O sea, uno no puede criticar que se hayan alquilado bombas temporeras y que se pague por lo que cuesta, ¿verdad? Eso no es barato. Pero que 4 años más tarde tú me estás diciendo a mí, Cuyar, que no se ha hecho el estudio hidrológico que llevaría a la construcción de una solución permanente. No se ha hecho y es requerido por FEMA y es el primer paso para reconstruir y la solución permanente de esas casas bombas. ¿Y a quién le toca ese estudio hidrológico? ¿Al DRNA? ¿A COR3? ¿A quién? Ese estudio fue ordenado por FEMA hacia el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Increíble, es increíble. O sea, hemos gastado 60 millones de dólares en poner un parcho y probablemente ese estudio hidrológico no cuesta ni 1% de lo que hemos gastado en este parcho y en 4 años no se ha hecho. Sí, para mí es una barbaridad. Yo vengo de la empresa privada y un proyecto de este tipo, una de las cosas que te preguntarían es cómo tú sigues gastando dinero en un parcho temporero en vez de enfocarte en la solución permanente. Claro. Y presumo de tu tono y de lo que me has dicho hasta ahora, que si viniera un huracán en esta temporada de huracanes que recién comienza, pues a tirar a pérdida todo el litoral de San Juan, porque evidentemente estará todo bajo agua. Esa es la urgencia y el auxilio que estamos pidiendo, porque hoy en día, hoy,
seguimos en el déficit de bombeo de 400,000 galones por minuto. Seguimos en la misma situación que estuvimos el jueves pasado. Correcto, que fueron unas lloviznas fuertes, pero no atípicas. O sea, fue un aguacero de los aguaceros que hay que ocurren en el trópico y en nuestro país. Entonces, hablemos un poquito de la prevención, ¿verdad? Este tema siempre a veces se tergiversa por la política y pues quiero ser que sea lo más justo posible. Se habla, ¿verdad?, de las alcantarillas, la limpieza, los escombros. ¿Cómo ha sido el trato y la comunicación con el nuevo gobierno municipal y cómo ha sido el desempeño del nuevo alcalde limpiando las alcantarillas y recogiendo los escombros? Mira, en cuanto a la comunicación con el alcalde, tenemos una comunicación excelente. Él ha hecho un operativo de limpieza, se ha comprometido a mantener el sistema de alcantarillado pluvial libre de obstrucciones y está trabajando con el secretario del DRNA para solucionar esta situación a corto y presentar el proyecto permanente de reconstrucción de la casa bomba. También tengo que agradecer la creación de una comisión especial de la Asamblea Municipal para investigar las inundaciones en San Juan. Tengo que añadir que hemos visto que aún con la intervención del señor alcalde, el secretario de Recursos Naturales sigue con los problemas de ejecución. El ejemplo más reciente es la promesa de que iban a instalar 2 bombas temporeras adicionales que están allí en Valdoriotti ahora mismo, pero están esperando que se cumplan con las condiciones contractuales y la certificación de presupuesto, las cuales mantienen las bombas allí de adorno, porque están allí, tú pasas y las ves. Están esperando que le den el ok para instalarlas, pero no ha habido ninguna acción ni urgencia para instalarlas. Y la reparación que se ha dicho en la radio de bombas permanentes de Recursos Naturales que iban a reparar porque son necesarias, porque estas bombas temporeras son suplementarias, tampoco ha comenzado esa reparación. Yo estuve allí hoy a las 1:30 de la tarde y pude con mis propios ojos ver que no estaba pasando nada. Increíble. La verdad que es que me quedo sin palabras porque, oye, Alfredo, uno puede entender si no hubiera el dinero, ¿verdad? Uno puede entender, pues las prioridades del país son las que son, pero aquí sobra el dinero. Hay miles de millones de dólares para esto. Yo estoy de gerente de inspeccionar las casas bomba porque me levanto todas las mañanas, Luis, y voy a la casa bomba y después de mediodía paso a ver las casas bomba, a ver qué trabajo están haciendo, porque no puedo vivir de lo que me dicen. Lamentablemente no hay trabajo. Y entonces, Alfredo, si nuestro público, nuestra audiencia quisiera cooperar en poner presión y que esto ocurra, ¿qué podemos hacer? Y adicional te pregunto, ¿hay conversaciones? Porque yo presumo que una solución a largo plazo también puede ser culminar el tema del G8, reabrir el curso natural del agua en el Caño Martín Peña. ¿Hay algo de comunicación entre todas estas comunidades para trabajar en esa dirección a largo plazo? Mira, Luis, nosotros, todas las comunidades afectadas, desde Punta Las Marías, Bar Boulevard, Santa Teresita, Llorén, Playita, Changay, Machuchal y Ocean Park, estamos trabajando y tenemos un respeto mutuo entre unas y otras a ver cómo podemos ayudarnos todos. Y hemos ofrecido ser parte de la solución. No obstante, ¿en qué queremos? Que es importante que a este nivel crítico que nos encontramos, que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declare este proyecto una emergencia y prioridad. No podemos seguir escuchando promesas y medias verdades. Lo que hace falta es voluntad y ejecución. Por eso el señor gobernador tiene que actuar con su gabinete y no aceptar más excusas. Tuvimos miles de dólares en pérdidas residenciales, comerciales, no por mencionarte la ansiedad que todos vivimos y la continua amenaza contra nuestras vidas y nuestras propiedades. Queremos ayudar, pero nos tienen que dar paso y tiene que haber la voluntad para ejecutar. Bueno, Alfredo, te agradezco que hayas estado aquí. Me escriben por aquí tus vecinos que eres el presidente no oficial de Ocean Park, así que te mandan saludos y te agradecen tu labor y cuenta con este espacio para cualquier asunto. Señor gobernador Pierluisi, la bola está en su cancha. Nosotros nos vamos a una pausa, vamos al tránsito con Aixa Vázquez y regresamos en el último segmento de ¿Qué es la que hay? Hablamos un poquito de estatus. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa luego de la pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? En los minutitos que nos quedan, hablemos, ¿verdad? Mis primeras impresiones. Mañana con Jorge Dávila profundizamos un poco más sobre esto, pero mis primeras impresiones de lo que fue hoy la segunda vista de estatus que se celebra en este Congreso ante la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el congresista demócrata de Arizona, Raúl Grijalva. Hace como mes y medio se celebró la primera vista, que fue una vista de corte más político. Esta en teoría tenía un corte más académico, pero me parece que esta vista de hoy resultó siendo más política que la primera vista. Ustedes recordarán que la primera vista fue ampliamente dominada por los estadistas, específicamente por Jennifer González y la profesora de Derecho Constitucional puertorriqueña Ponsa Krause. Básicamente la estrategia que usó Jennifer González en esa primera vista era que todos sus compañeros y compañeras republicanas de la comisión entraran a la comisión y le donaran su tiempo, le dieran sus 5 minutos, se los cedo a Jennifer González, y entonces pues Jennifer González hacía 5 minutos de preguntas y todas las preguntas eran dirigidas a Ponsa Krause, que se ha convertido en pues la scholar, la erudita, la académica teórica legal principal del movimiento estadista. Esta vez que volvieron a invitar a la profesora Ponsa Krause, Jennifer González intentó nuevamente pues eso, que comenzaran a cederle turnos y ella pues tratar de dominar la vista, pero pasaron varias cosas distintas a la primera ocasión. Primero, que obviamente los grupos que se oponen al proyecto de estadidad de Jennifer González y Darren Soto pues se prepararon, ¿verdad? Reaccionaron a lo que fue la estrategia de la primera vez y vinieron ellos listos también con preguntas. Incluso vino Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, a hacer preguntas. Ella no fue parte de la primera vista y eso pues le añade mucho peso, porque que llegue Alexandria Ocasio-Cortez a una vista, pues está llegando un rockstar, está llegando una superestrella a una vista y eso pues le añade la atención. Y segundo, también pues estuvo de lo más interesante que el ex congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez fuera uno de los invitados, porque Luis Gutiérrez fue allí con un objetivo bastante claro, que era educar a sus ex compañeros y compañeras congresistas sobre la realidad política de Puerto Rico en tierra. Y Luis Gutiérrez fue allá a decir varias cosas. Primero, que esta supuesta victoria de la estadidad en el plebiscito de las elecciones de noviembre, eso fue una cosa, eso fue un apéndice de las elecciones, que aquí eso no fue un gran issue, que aquí ni siquiera se hizo campaña en contra de la estadidad, y que a pesar de todo eso, la estadidad apenas sacó 52.5%. Y adicional también, en lo que me parece una movida magistral y una movida que era tiempo de que alguien lo hiciera, aprovechó cada oportunidad Luis Gutiérrez para recordarle a los congresistas demócratas liberales progresistas, que son ahora mismo en este momento actual de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos los que principalmente apoyan la estadía para Puerto Rico, excepto por Alexandria Ocasio-Cortez, pues aprovechó el momento para decirle, oye, estos estadistas y este partido estadista que viene aquí a hablarte de progreso y de igualdad, etcétera, es el mismo partido que legisla contra las minorías LGBT, que legisla para restringir el derecho al aborto, que no tiene problema, y usó, ¿verdad? Y se formó cuando pasó, usó el ejemplo de cuando Rafael Cox Salomar, que estuvo como uno de los deponentes también invitados, que tuvo muy buenas participaciones también. Luis Gutiérrez le recuerda a la vista congresional que cuando Cox Salomar había sido candidato a comisionado residente por el Partido Popular, líderes importantes y muy cercanas a Jennifer González, no dijo lo de Jennifer González, pero eso se lo añado yo de contexto, insultaron con epítetos racistas a Rafael Cox Salomar, diciéndole mono, usando la palabra con N, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le añadió mucho más fuego, mucha más pasión. Jennifer González levantó puntos de orden varias veces cuando Luis Gutiérrez hablaba, y eso pues estaba, eso hace diferente, ¿no? Esta vista versus la otra. Adicional, aunque la profesora Ponsa Krause es brillante y es muy articulada en sus puntos a favor de la estadidad, aquí, al tener a Cox Salomar de contraparte, tenías a un académico también, pues hubo mayor balance en lo que son las visiones filosóficas y las visiones legales constitucionales de ambos proyectos y del estatus de Puerto Rico en general.
Y básicamente lo que ha sido la posición del movimiento estadista histórico y que haya apoyo en la profesora Ponce Krause es que hay una doctrina constitucional clara sobre el estatus y el territorio y solamente existe la estadidad, la independencia y el territorio, punto y se acabó, y eso es como la gravedad, esos 2 más 2 es 4 y no hay otra opción. Y con Salomar les dicen, honorables congresistas, estamos aquí en un problema político, fundamentalmente político, y no hay nada en la Constitución de los Estados Unidos que no le otorgue al Congreso la capacidad de ser creativo a la hora de establecer una relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ya sea independencia, libre asociación, estadidad incluso. Y eso me pareció muy interesante, muy saludable, porque en parte yo creo que donde ha sido muy exitoso el movimiento estadista en los últimos 25 o 30 años es que ellos han logrado encuadrar el mensaje, por lo menos la discusión de estatus en Washington, sobre todo, en que aquí no hay nada más que buscar que no sea estadidad o independencia y que la Constitución de Estados Unidos no permite nada más. Así que eso me pareció muy bueno. Pero sin duda, el momento más importante de la vista fue la entrada en escena de Alexandria Ocasio-Cortez. Fue la última en preguntar. De hecho, la vista fue un poco accidentada porque ahora mismo se está llevando votaciones en el floor de la Cámara y los congresistas entraban y salían, iban a ir a votar al floor y no estaban disponibles para hacer preguntas. Pero cuando entra Alexandria Ocasio-Cortez, ella básicamente hace unas expresiones de apertura y comienza en un contrainterrogatorio rápido al profesor Cox Salomar y establece para el récord varios asuntos. Primero, que todos los plebiscitos donde supuestamente la estadidad ha ganado en Puerto Rico han sido manipulados por el PNP. Lo deja establecido. Segundo, que la Asamblea de Estatus es el proceso más justo al no estar viciado por ningún partido ni ningún grupo que apoya una solución de estatus en particular. Además, que en palabras de Alexandria Ocasio-Cortez, el proceso de Asamblea Constitucional del Estatus es agnóstico al estatus. O sea, tú puedes sacar la estadidad de una Asamblea Constitucional del Estatus, puede ser Puerto Rico Estado gracias a una Asamblea Constitucional del Estatus, y eso lo dejó claro, que es un proyecto que se enfoca en el proceso de descolonizar a Puerto Rico y no necesariamente en las definiciones. También dejaron claro, y esto es un punto que se repitió durante toda la vista, que el proyecto de estadidad no es autoejecutable. El proyecto de Jennifer González y Darren Soto, aunque se ha vendido como que si se aprueba y Puerto Rico vota por la estadidad de ese proyecto, automáticamente nos convertimos en Estado. La opinión del Departamento de Justicia y de muchos de los deponentes es que eso no es así. Y también lograron hacer algo interesante, que fue diferenciar lo que fueron los plebiscitos de estadidad de Alaska y Hawái, donde se describía exactamente lo que significaba convertirse en Estado, con este proyecto que deja en las tinieblas lo que representaría para Puerto Rico convertirse en Estado. No habla del lenguaje, no habla del idioma, etcétera. Hubo una cosa interesante sobre los republicanos que empezaron a virarse contra el proyecto de la estadidad, pero no tengo tiempo, así que mañana hablaremos de eso con Jorge Dávila. Pero quiero cerrar con la cita de Raúl Grijalva, que la leo del nuevodía.com, que nos señala que este proyecto, aunque nos interesa y nos entretiene estas vistas, esto no va para ningún lado. Y dice Raúl Grijalva: una vez más quiero ser sincero con los residentes de Puerto Rico. Este es un tema divisivo en el Congreso para ambas delegaciones y existe incertidumbre sobre lo que sucedería si hubiera una votación en comité o en el Pleno sobre cualquiera de estos proyectos de ley. Más claro no canta un gallo. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la calle? Espero que haya sido de su disfrute. Gracias como siempre por su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.